Más candela mueve esa tela. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que no se vincule a proceso a mi representada, toda vez que de los datos de prueba que obran dentro de la presente carpeta de investigación se advierte que existe una causa excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción primera del Código Penal Federal. Es decir, que los hechos se cometieron sin la voluntad de la gente, dadas las condiciones en las que se encontraba. Para dar sustento a mi argumento, su señoría, primeramente se tiene que tomar en consideración lo que dijo dentro de su entrevista Emilia Becerra. Esta testigo es enfermera, es doctora, y dicha doctora previamente le había diagnosticado a mi representada hipotiroidismo. Y de acuerdo a estas razones y de acuerdo a sus conocimientos especializados en la materia, es probable que mi representada no pudiera conocer del estado de gravidez en el que se encontraba. En el mismo sentido, mi representada declaró dentro de su entrevista que desconocía que estuviera embarazada, a pesar de que en diversas ocasiones había acudido a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a la enfermería de la tienda Liverpool, y en ninguno de estos lugares le habían hecho de su conocimiento de que estuviera embarazada. Ahora bien, su señoría, también se tiene que tomar en consideración lo que precisó dentro de su entrevista Aruma Escobedo, quien es conocida y amiga de mi representada y que la conoce desde hace 2 años y medio. Sin embargo, a través de todo este tiempo jamás se percató de que mi representada estuviera embarazada. Es por estas razones, su señoría, que se tiene que considerar como razonable el hecho de que mi representada no conociera que estuviera embarazada. Ahora bien, de acuerdo a lo que se estableció dentro de la carpeta de investigación, la causa de la muerte fue asfixia por sumersión. Y es obvio que si esta causa de la muerte se dio es porque mi representada tuvo un parto fortuito en la taza del baño. Es decir, es un parto inesperado, dado que no conocía que estuviera embarazada. Es por estas razones que no se le puede reprochar que haya tenido su alumbramiento en ese lugar, y donde se actualiza la causa excluyente del delito de la fracción primera del artículo 15 del Código Penal Federal. Ahora bien, su señoría, de acuerdo a lo que se estableció en el certificado médico que se le practicó a mi representada tuvo un desgarro vaginal, y dicho desgarro vaginal le trajo como consecuencia que tuviera un shock hipovolémico a consecuencia de una pérdida excesiva de sangre. Y es sabido que ese shock hipovolémico trae como consecuencia una pérdida de las capacidades físicas. Es por estas razones que también, su señoría, no se le puede exigir a mi representada el hecho de que no haya extraído a su bebé del lugar en donde se encontraba, toda vez que de acuerdo a lo que manifestaron las dos testigos de cargo de la Fiscalía, las dos señalaron que mi representada se encontraba en el suelo, y es por estas razones que si se encontraba en el suelo es lógico que no tenía la capacidad suficiente como para extraer a su bebé del lugar en donde se encontraba. Ahora bien, su señoría, esta defensa solicita que no se considere como cierto el dicho de Elizabeth Lucio, toda vez que dicha testigo fue la segunda persona que llegó al lugar en donde se encontraba mi representada, cuando previamente había llegado Jovita Carrasco Monterrubio. Y Jovita Carrasco Monterrubio refirió de que le había comentado a mi representada que dejara ahí al bebé, que no lo extrajera del lugar donde se encontraba, que no le dijera a nadie que ya se movía y que estaba vivo. Dicha manifestación de Jovita Carrasco Monterrubio es un hecho totalmente aislado, toda vez que, como lo mencioné, Elizabeth Lucio fue también una testigo presencial de los hechos, que llegó al momento de que estaban sucediendo y jamás mencionó de que mi representada haya dicho este tipo de manifestaciones. Ahora bien, su señoría, resulta ilógico que si la intención de mi representada era ahogar a su bebé en la taza del baño, mi representada no hubiera gritado pidiendo ayuda, toda vez que existía la posibilidad de que al momento en el que la ayudaran, alguien más la descubriera cometiendo el ilícito. También resulta ilógico que mi representada haya tratado de enviar por el desagüe a su bebé, toda vez que tuvo el tiempo suficiente para hacerlo y no lo hizo. Y resultaría ilógico que lo hiciera hasta el momento en el que llegaran las dos testigos de cargo. Ahora bien, su señoría, este tribunal debe declararse incompetente, toda vez que los hechos que nos ocupan son de materia meramente estatal. Por lo tanto, reitero mi solicitud de que no se vincule a proceso a la hoy imputada. Es cuanto.